Lo que la mente del ser humano puede imaginar y creer, puede lograrlo. Suena increíble, ¿verdad? Decir que todo lo que realmente crees puede hacerse realidad. Solo necesitas creer, sentir y actuar como si ya hubieras triunfado y el universo comenzará a moverse a tu favor. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta idea ha sido probada y ha transformado a personas comunes en millonarios, líderes e incluso genios creativos? ¿Te has dado cuenta de que la mayoría solo cree cuando ve resultados? Dicen, cuando tenga dinero seré feliz, cuando tenga tiempo empezaré, cuando todo esté bien cambiaré. El éxito no funciona así, es justo lo contrario. Primero crees y después ves. La fe es el punto de partida de todo logro, y la diferencia entre quien logra y quien solo sueña es la capacidad de ver lo invisible cuando nadie más cree. Creer antes de ver es un acto de valentía, porque significa confiar en el poder creador de la mente, incluso cuando la realidad parece decir lo contrario. Y puedo afirmarlo porque lo viví. Hubo un tiempo en que yo, Napoleón Hill, perdí todo: dinero, prestigio y reconocimiento, y tuve que decidir si rendirme o seguir creyendo. Seguí creyendo, porque mi mente seguía siendo mi mayor riqueza. Cuando entrevisté a Andrew Carnegie, me dijo algo que cambió mi forma de entender el éxito. La diferencia entre un hombre común y uno extraordinario es que el extraordinario cree primero y demuestra después. Esa frase se grabó en mí como fuego. En ese momento comprendí que la fe no es un lujo espiritual, sino una herramienta práctica para lograr resultados. Carnegie construyó imperios porque veía oportunidades donde otros solo veían crisis. Esa visión nace desde adentro, de una convicción que no necesita pruebas externas. Piensa en esto. ¿Cuántas veces abandonaste un proyecto porque no viste resultados inmediatos? ¿Cuántas ideas dejaste morir porque alguien te dijo que no funcionaría? Tal vez la diferencia entre lo que tienes y lo que deseas es solo el tiempo en que dejaste de creer. La ciencia moderna confirma lo que ya intuía hace más de un siglo. Investigaciones de la Universidad de Stanford demuestran que las personas con mentalidad de crecimiento, aquellas que creen que pueden mejorar sus habilidades, tienen aproximadamente 34% más probabilidades de alcanzar éxito financiero y profesional. Esto significa que la fe en uno mismo incluso cambia el comportamiento del cerebro. Cuando crees que eres capaz, se activan las áreas relacionadas con la motivación y la creatividad. Pero cuando dudas, el cerebro literalmente reduce su energía y cierra las puertas de la imaginación. En otras palabras, lo que crees crea tu realidad química y emocional antes de crear tu realidad física. Aprendí esto durante los años que trabajé como reportero, antes de convertirme en escritor. Una vez me asignaron entrevistar a un hombre considerado el más poderoso en los negocios, Andrew Carnegie. Durante esa conversación me lanzó un desafío que parecía imposible. Me dijo que si tenía valor, debía dedicar 20 años de mi vida a estudiar el secreto del éxito, entrevistando a los hombres más grandes de su época sin recibir ningún pago. Era una locura. Yo era joven, pobre y tenía una familia que mantener. ¿Cómo podría aceptar algo así? Pero dentro de mí una voz decía, «Cree, Napoleón. Esta oportunidad no es casualidad, es un llamado». Y acepté. Durante años enfrenté escasez, rechazo y duda. Hubo días en los que no sabía de dónde saldría el siguiente plato de comida, pero en cada uno de esos momentos recordaba la promesa que me hice a mí mismo: seguir creyendo incluso cuando nadie más lo hiciera. ¿Y sabes qué pasó? Cada obstáculo me hizo más fuerte. Cada fracaso me enseñó algo sobre mí y sobre la naturaleza humana. Esa fe fue la que me llevó a escribir La Ley del Éxito y más tarde, Piense y hágase rico. Muchos me preguntan, ¿cómo puedo creer cuando todo parece perdido? Y yo respondo, empieza creyendo en cosas pequeñas. La fe es como un músculo. Cuanto más la usas, más fuerte se vuelve. Cuando decides creer aún sin pruebas, algo extraordinario sucede. Tu mente comienza a trabajar a tu favor y atraes ideas, oportunidades y personas que antes estaban fuera de tu alcance. Piensa en tu vida ahora. ¿Cuántos sueños enterraste porque alguien se rió de ti?
¿Cuántas veces te saboteaste diciendo, no va a funcionar? El miedo es natural, pero no debe gobernar tu destino. La fe es el puente entre lo que deseas y lo que vas a vivir. Si dudas de tu poder, recuerda que todos los grandes logros del mundo comenzaron con un pensamiento y el valor de creer en él. Por eso quiero que hagas un pequeño experimento. Durante los próximos 7 días, escribe una meta que parezca imposible, algo que siempre has querido, pero nunca creíste realmente que podrías alcanzar. Lee esa meta en voz alta cada mañana y cada noche, con la certeza de que ya es tuya. No como un deseo, sino como una verdad. Al principio parecerá extraño, pero con la repetición, la duda se debilita. Tu mente comenzará a buscar pruebas de tu nueva creencia. Ese es el inicio de la transformación. Nadie ha logrado un éxito duradero sin pasar por este proceso interior de fe y convicción. Henry Ford creyó en un motor imposible. Thomas Edison creyó en una luz que el mundo no podía ver, y yo creí en una filosofía cuando nadie quería escucharla. Esa fe inquebrantable, esa creencia absoluta en el poder del pensamiento humano, cambió todo. No necesitas suerte, necesitas determinación. El universo responde a quien cree antes de ver. Puedes repetir 1000 veces, soy próspero, soy rico, soy feliz, pero si en tu interior hay miedo o escasez, nada cambia. El universo no responde a tus palabras, responde a tus emociones. La gente confunde pensamiento con emoción. El pensamiento es el mapa, pero quien maneja el auto es el sentimiento. Cuando sientes algo de verdad, todo tu cuerpo vibra en esa frecuencia. Recuerdo cuando conocí a Henry Ford. En ese tiempo lo consideraban un soñador excéntrico. La idea de construir un motor de 8 cilindros en un solo bloque parecía una locura entre ingenieros. Todos decían, es imposible. Pero Ford no solo creía, él lo sentía. Caminaba, hablaba y actuaba como si ese motor ya existiera. Ordenó a su equipo seguir intentándolo, aún después de meses y años. Y un día lo imposible sucedió. Nació el motor V8 y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Lo que lo hizo real no fue la técnica, sino la fe emocional que Ford mantuvo incluso sin ver resultados. Quien vive con miedo atrae más situaciones que lo asustan, y quien siente gratitud atrae más razones para agradecer. La emoción es la semilla invisible de los resultados visibles en tu vida. Pero observa algo curioso. La mayoría de las personas está dominada por emociones equivocadas. Dicen que quieren prosperar, pero pasan el día preocupadas por sus deudas. Dicen que desean amor, pero siguen atadas al resentimiento del pasado. Quieren libertad, pero sienten culpa cada vez que piensan en sí mismas. Es como intentar sintonizar una estación de radio girando el dial hacia el lado contrario. Puedes desear algo con toda tu fuerza, pero si la emoción que lo acompaña es contraria, el resultado no llega. El universo no entiende palabras, entiende frecuencia. Yo mismo aprendí esta lección de manera dolorosa. Hubo un tiempo en que todo parecía derrumbarse. Mis libros no se vendían, las deudas crecían y la esperanza se desvanecía. Un día, caminando solo, comprendí que me había convertido en prisionero de mis propios pensamientos de fracaso. Hablaba de éxito, pero sentía derrota en mi interior. Entonces decidí cambiar. Dejé de repetir frases vacías y comencé a sentir su verdadero significado. Cerraba los ojos y me imaginaba frente a grandes auditorios compartiendo mi filosofía. Sentía el calor de las luces, el sonido de los aplausos, el orgullo en el pecho. Era tan real que mi cuerpo reaccionaba. Poco después, las oportunidades empezaron a llegar, una tras otra, y mi vida cambió por completo. El error de muchos es pensar que deben sentirse bien solo cuando las cosas salen bien. Pero es al revés. Las cosas comienzan a salir bien cuando tú te sientes bien. La emoción crea movimiento. Es el combustible de la manifestación. Piensa cómo cambia tu día cuando despiertas con entusiasmo. Todo fluye mejor, la gente sonríe, los caminos se abren, el tiempo rinde más. No es casualidad, es vibración, pero hay algo esencial. Sentir no es forzar. No sirve intentar convencerte de algo si por dentro sientes lo contrario. Tienes que transformar la emoción mediante la repetición y la visualización constante. Cuando visualizas con sentimiento,
tu mente subconsciente lo empieza a aceptar como verdad. Así se reprograma una creencia. Haz una prueba simple. Durante los próximos días cierra los ojos cada mañana e imagina que ya lograste lo que deseas. Siente en cada célula el alivio, la alegría y la gratitud de haberlo conseguido. Deja que la emoción te llene por completo hasta que se vuelva natural. Al principio puede parecer falso, pero con la repetición tu mente empezará a creerlo. Y cuando lo cree, tu comportamiento cambia de forma natural. Comienzas a actuar diferente, a hablar diferente, pensar diferente, y el mundo responde a eso. Piensa en personas que transformaron su realidad gracias a la emoción que mantuvieron. Steve Jobs decía, las personas no saben lo que quieren hasta que tú se lo muestras. Él sentía el futuro antes de crearlo. Walt Disney fue llamado loco por imaginar un parque temático que solo existía en su mente. Pero decía, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Y cuando soñaba, no solo lo veía, lo sentía, cada color, cada risa, cada sonido. Esa es la verdadera fuerza creadora, sentir como si ya fuera real. Ahora mira tu propia vida. ¿Qué has sentido en los últimos días? ¿Ansiedad, miedo, escasez? Esas emociones indican que estás vibrando fuera de la frecuencia de lo que deseas. Cambia la emoción y cambiarás el resultado. No es magia, es una ley natural. El universo es un espejo, refleja lo que emites. La emoción es el idioma más poderoso que existe y el universo solo entiende ese idioma. Antes de pedir algo, pregúntate, ¿qué estoy sintiendo ahora? Creer y sentir son el combustible, pero sin acción nada se mueve. La fe sin acción es como un barco sin remos. Flota, pero nunca llega a ningún destino. El pensamiento crea la visión, el sentimiento da la energía, pero es la acción la que construye el puente entre el sueño y la realidad. Aprendí esta verdad de la forma más dura, durante los años en que escribí La Ley del Triunfo. Pasé noches sin dormir, sin saber si alguien alguna vez se interesaría por mis palabras. La duda me perseguía, la crítica me rodeaba y la escasez tocaba a mi puerta. Pero una voz interior siempre me decía, continúa. Cada página escrita, aunque no tuviera garantía de éxito, me acercaba al destino que había elegido vivir. Fue entonces cuando comprendí que actuar con fe es caminar en la oscuridad, confiando en que con cada paso aparecerá el suelo. El miedo es el mayor enemigo de la acción. Curiosamente, no existe en el futuro, sino que es creado por la imaginación. Las personas no fracasan porque no saben qué hacer, sino porque esperan sentirse listas. Pero la verdad es que nadie se siente completamente preparado. Solo descubres tu fuerza cuando comienzas a usarla. Cuando entrevisté a Thomas Edison, le pregunté cómo soportó fallar más de 1000 veces antes de encender la bombilla. Él sonrió y respondió, no fracasé 1000 veces. Encontré 1000 formas de no hacer una bombilla. Esa respuesta me marcó profundamente. Edison no veía el error como un obstáculo, sino como parte del camino. Entendía que el fracaso no es lo opuesto al éxito, sino el proceso que lo construye. En ese momento, comprendí que el miedo paraliza porque convierte el error en vergüenza. Y la vergüenza mata el impulso de intentarlo. La acción es el antídoto del miedo. Cada vez que sientas miedo, da un paso, aunque sea pequeño. Así es como el miedo pierde fuerza, enfrentándolo en movimiento. La ciencia lo confirma. Estudios de psicología conductual muestran que cuando una persona pospone una decisión una y otra vez, el cerebro asocia ese desafío con dolor y peligro. Pero cuando actúa, incluso con inseguridad, el cerebro empieza a liberar dopamina, la sustancia del placer y la motivación. Es decir, el acto de actuar cambia la química del cuerpo y crea un ciclo positivo. Cuanto más actúas, más valentía sientes para continuar. Viví esa transformación en una de las etapas más oscuras de mi vida. Había perdido casi todo: dinero, reputación y fe. La gente decía que era un fracasado, que mis enseñanzas eran solo idealismo. Entonces entendí que estaba siendo puesto a prueba por los mismos principios que enseñaba. Podía rendirme a la autocompasión
o podía demostrar que mi filosofía era verdadera. Elegí actuar. Empecé a dar conferencias gratuitas, viajando de ciudad en ciudad, hablando sobre fe, propósito y prosperidad. A veces el público era de solo 2 personas. Otras veces no había nadie, pero seguía adelante. Y poco a poco mi mensaje empezó a propagarse. La gente comenzó a regresar, a escribir cartas, a aplicar los principios, y los resultados empezaron a aparecer. Así nació Piense y hágase rico, no como un libro teórico, sino como un testimonio vivo de que la acción perseverante transforma todo. El problema es que la mayoría cree que la acción debe ser perfecta. Esperan el momento ideal, el dinero ideal, la compañía ideal. Pero la perfección es una excusa disfrazada de prudencia. Si esperas el escenario correcto, pasarás la vida preparándote y nunca comenzarás. Los mayores logros de la humanidad nacieron en medio del caos, la incertidumbre y el coraje. Henry Ford comenzó su fábrica en un taller improvisado. Walt Disney fue rechazado decenas de veces antes de obtener financiamiento para su parque. Y yo empecé escribiendo con una vieja máquina de escribir, sin saber si tendría comida al día siguiente. Pero había una certeza: nunca me detendría. Debes entender que cada pequeña acción cuenta, incluso cuando nadie te observa, incluso cuando parece que no tiene sentido. Cada semilla tarda en brotar, pero cuando lo hace, el crecimiento es inevitable. La acción genera movimiento, y el movimiento abre puertas y oportunidades nuevas. Las personas exitosas no esperan a sentirse inspiradas, actúan para encontrar inspiración. En ese ciclo aparece el verdadero poder. Piensa, ¿cuántas ideas brillantes has tenido que nunca pusiste en práctica? ¿Cuántos proyectos se quedaron atrás porque esperaste el momento perfecto? ¿Cuántos sueños guardas en un cajón llamado algún día? Algún día es la trampa de quienes nunca comienzan. El éxito llega solo a quien actúa sin garantías, con miedo o cansancio. Una acción alineada con tu propósito tiene más fuerza que 1000 planes perfectos escritos en papel. Cuando actúas en armonía con lo que crees, el universo se acomoda para ayudarte. Lo he visto muchas veces. Personas comunes transformando su vida entera solo porque decidieron empezar. La diferencia entre quien desea y quien logra está en una sola palabra: actuar. Puedes pasar años estudiando, planeando y soñando, pero nada reemplaza el poder del primer paso. El éxito no nace de la prisa, sino de la constancia. Es la suma de pequeñas acciones diarias las que, juntas, crean resultados extraordinarios y moldean tu destino. Cada vez que actúas con fe, aunque no conozcas el final, algo invisible empieza a trabajar a tu favor. Así que, si hay algo que has pospuesto, hazlo hoy. Llama, escribe, intenta, comienza. No importa si es pequeño, importa que sea real y que te acerque a tu propósito. El mundo no recompensa las intenciones, sino el movimiento. Cree, siente y actúa. Cuando la fe, la emoción y la acción caminan juntas, lo imposible se vuelve inevitable. Hubo un tiempo en mi vida en que todo parecía derrumbarse. El año 1929, la Gran Depresión. El mundo fue devorado por el miedo y la incertidumbre. Empresas quebraron, fortunas desaparecieron y el pánico se propagó más rápido que cualquier enfermedad. Yo, Napoleón Hill, quien había dedicado años a enseñar la filosofía del éxito, me encontré sin dinero, sin esperanza y con una familia que dependía de mí. Sentía que todo en lo que creía estaba siendo puesto a prueba. La duda me visitaba cada mañana. Me preguntaba, ¿cómo puedo seguir hablando de fe y prosperidad cuando el mundo se hunde en la miseria? Pero fue en ese silencio cuando comprendí el verdadero sentido de mis propias enseñanzas. Me encerré en una habitación sencilla. Me senté frente a una mesa vacía y decidí aplicar en mí mismo lo que había enseñado por tantos años. Escribí mis metas con firmeza, visualicé la vida que deseaba y sentí con intensidad la emoción de estar viviéndola ya. Al principio parecía una locura. Estaba rodeado de pruebas contrarias, pero el poder no estaba afuera, estaba dentro de mí. Cada día, aunque nada cambiara, revivía mi imagen mental con convicción. Hasta que algo inesperado ocurrió.
recibí una llamada. Una voz al otro lado me ofrecía hablar de éxito en un programa de radio. Parecía imposible, pero era real. Ese simple acto reavivó la llama de la fe en mí. La vida siempre pone a prueba cuánto creemos realmente. La mayoría se rinde justo cuando la victoria está a punto de llegar. Cuando vibras en la frecuencia correcta, el universo encuentra la manera de alinearse contigo. Poco tiempo después, mis conferencias comenzaron a llenarse. Comprendí que actuar a pesar de las circunstancias es el puente entre la caída y el renacimiento. La fe es el combustible, la acción es el vehículo y el propósito es el destino. Cuando los tres se unen, nada es imposible. La gente viajaba desde lejos para escuchar mis palabras. De ese tiempo de fe y reconstrucción nació mi libro más conocido, Piense y hágase rico. No fue escrito desde la comodidad del éxito, sino desde el fuego de la adversidad, y por eso llega directamente al corazón de quienes sufren pero se niegan a rendirse. Cuando comencé a compartir esta filosofía, noté que muchos tenían una resistencia natural a creer en su propio poder. Me decían, pero Gil, el mundo está en crisis, el desempleo es real, las cuentas no esperan. Y yo respondía, sí, todo eso es cierto, pero nada cambia hasta que tú cambias. La mente es el punto de partida de toda transformación. No puedes crear prosperidad pensando como víctima. El pensamiento de escasez es como un ancla invisible. Cuanto más te aferras a él, más pesado se vuelve tu camino. Hoy, la neurociencia confirma lo que ya intuía en aquel tiempo. Las investigaciones muestran que el cerebro se reorganiza según los pensamientos dominantes. Si repites miedo y preocupación, refuerzas conexiones que te atan a la carencia. Pero si practicas gratitud, visualización y emoción positiva, activas áreas del cerebro que despiertan la creatividad y la solución de problemas. Por eso algunas personas parecen tener suerte. No atraen suerte, atraen oportunidades que antes no podían ver. Te invito a hacer una prueba conmigo. Durante 7 días, al despertar y antes de dormir, cierra los ojos e imagina el éxito que deseas. Pero no solo lo imagines, siéntelo profundamente. Siente la seguridad de tener abundancia, el orgullo de lograr algo con tus propias manos y la ligereza de vivir en prosperidad. Hazlo como si revivieras un recuerdo, no como si inventaras una fantasía. La diferencia está en la emoción, porque cuando realmente lo sientes, el cerebro lo graba como real. Entonces, sin que lo notes, tu mente busca los caminos para hacerlo posible. Ese es el instante en que la mente se convierte en aliada del espíritu. Recuerda, el éxito no llega de afuera hacia adentro, florece desde tu interior. No necesitas ver para creer, necesitas creer para ver. Todo lo que deseas ya existe como posibilidad, esperando que sintonices la frecuencia correcta. La fe es el detonante, el sentimiento es el combustible y la acción es el vehículo que te lleva hacia tus sueños. Así convertí los escombros en legado, no por suerte, sino por decisión y fe. Elegí creer cuando todos dudaban, sentir el éxito antes de tocarlo y actuar aún sin garantías. Hoy comprendo que cada caída fue solo una preparación para el ascenso. El éxito que naciste para tener está ahí, esperando tu decisión de creer, sentir y actuar como si ya fuera tuyo. Cuando lo hagas, no será el mundo el que cambie, serás tú, y el mundo responderá a tu nueva vibración. Todo lo que buscas ya está dentro de ti, esperando una sola orden: creer. El punto más importante de todo lo dicho hoy es entender que el éxito empieza cuando alineas mente, emoción y acción. Creer es la semilla, sentir es el sol que la hace crecer y actuar es el agua que transforma el potencial en realidad. Cuando esas tres fuerzas se unen, nada puede detenerte. Mantén viva esa vibración dentro de ti y recuerda que cada pensamiento y cada paso están moldeando tu futuro ahora mismo. No necesitas cambiarlo todo hoy, solo ser un 1% mejor que ayer. Mira el siguiente video que aparece en pantalla y sube otro peldaño en tu camino de crecimiento y sabiduría. Gracias por acompañarme hasta aquí. Te espero en el próximo video para seguir construyendo tu nuevo yo.